En nuestra zona no tenemos registrado hasta el momento casos fatales ni casos graves relacionados con esta infección. Cabe destacar que es una infección sumamente frecuente. Lo rara, podríamos decir, lo extraño de esta situación es la presentación invasiva, la presentación grave, que está descrito obviamente en la literatura, pero son casos infrecuentes. Es una infección básicamente que este germen ingresa por vía respiratoria, también puede ingresar por piel y provocar otro tipo de sintomatología a nivel de piel. Pero hay que hacer una diferenciación. Siempre hablamos que es una bacteria que puede provocar otitis, faringitis, y de hecho lo hace con frecuencia. Y de hecho hay numerosos resultados positivos para este tipo de germen, pero eso no implica que estemos en alerta, que esos casos positivos pueden evolucionar mal. Estos casos que se dieron en Buenos Aires principalmente y en algunas otras provincias son casos fortuitos y no podemos trasladar esa situación puntual a la población general. Hay infecciones que evolucionan mal, eso se sabe de siempre, y hay gérmenes que son por sí mismos muy virulentos. En el caso del estreptococo es un germen que provoca enfermedades en general y en la inmensa mayoría de carácter leve a moderado, con unos días de antibióticos evoluciona favorablemente, absolutamente la gran mayoría de los casos. Y esta forma de presentación invasiva y agresiva no se puede comparar con un cuadro de faringitis complicado. Son situaciones muy específicas y en general están relacionados a una situación inmunológica previa del paciente. Cuando esta enfermedad tiene esta presentación agresiva, el paciente está definitivamente mal. No hace falta ser médico para darse cuenta que el paciente está mal. Es un niño o un adulto, porque también afecta a los adultos, que tiene el estado general con un importante quebrantamiento. Al ser una enfermedad infecciosa, la fiebre es un síntoma importante y no cede con antitérmicos comunes. Hay casos que, bueno, el paciente consultó al médico, estaba con antibióticos, pero evolucionó mal. Entonces es importante estar alertas que si uno fue al médico, no quedarse tranquilo si ve que el cuadro no progresa favorablemente, volver a hacer la consulta y por supuesto no medicarse con automedicación, porque eso puede retardar el diagnóstico y retrasar así también la indicación de la medicación apropiada. Entonces son algunas situaciones puntuales que no son síntomas de una faringitis común. Obviamente el estreptococo produce faringitis, un dolor de garganta, irritación, fiebre, pero es prácticamente improbable que esa faringitis habitual del niño evolucione de esta forma invasiva. Lo de siempre, concurrir al médico. No todos requieren hacer un análisis, el médico evaluará al paciente y verá si requiere algún estudio complementario y le indicará antibióticos de ser necesarios. Por eso la consulta médica es irreemplazable con todas las recomendaciones que uno pueda dar. Uno da las recomendaciones generales, pero no de ninguna manera reemplazamos la consulta médica. Igualmente un resultado positivo, circulan en las WhatsApp algunos resultados positivos. Bueno, eso no me dice nada, porque el diagnóstico de gravedad o no lo dará el médico. Ese laboratorio más los síntomas del paciente, la evaluación está a cargo del profesional y él indicará antibióticos, indicará reposo, internación o tratamiento ambulatorio. El laboratorio solo no me dice, no me está hablando de la gravedad del caso. Y estreptococos es una infección de la comunidad, que está en la comunidad la bacteria, no es una bacteria extraña, no es ébola que viene a irrumpir repentinamente en nuestra comunidad, es una infección que está presente desde hace años. Seguramente usted como yo hemos pasado cientos de infecciones de garganta a causa de este estreptococo y seguimos acá. Y es lo que va a continuar sucediendo. Estos casos son unos casos puntuales, muy trágicos obviamente, porque se trata de personas y de niñitos que estaban
sin una enfermedad tan complicada, y repentinamente surgió esta complicación, pero reitero, no podemos trasladar esta situación puntual a la evolución de la población general que presenta un estreptococo. Yo diría que con los niños la fiebre siempre es un signo de consulta. La gran mayoría de las veces son cuadros virales, son cuadros autolimitados. ¿Qué quiere decir esto? Que curan espontáneamente, incluso sin ninguna medicación, porque es lo más frecuente, como un resfrío, como una gripe, una faringitis viral. La gran mayoría de las enfermedades son banales y de curación espontánea, pero eso lo tiene que evaluar el profesional. Entonces, ante la fiebre me parece pertinente hacer la consulta al médico. Muchas veces tenemos la bacteria y no manifestamos síntomas, a eso llamamos portador sano. Entonces, no es una bacteria de la muerte que si la tengo me causa enfermedad. Incluso hay un estado de portador sano que tenemos en la piel contaminada y bueno, no desarrollamos la enfermedad. Por eso es muy importante el lavado frecuente de manos, la higiene. También se previene, como cualquier otra infección de transmisión por las vías respiratorias, como hablamos para la gripe, por ejemplo, el ambiente ventilado, evitar ambientes hacinados, libres de humo, también el contacto tan estrecho con personas con síntomas, aprender a cubrirse el rostro cuando uno va a toser, va a estornudar. Con esta técnica, con el pliegue del codo, entonces se evita la transmisión de las secreciones con los virus o en este caso con las bacterias. La persona que está con muchos síntomas debe quedarse en su casa, debe evitar concurrir a lugares públicos para evitar así continuar diseminando la enfermedad. Son medidas muy simples, pero son medidas que muy pertinentes y que realmente evitan la continuidad de esta transmisión. Desde principios de otoño nosotros ya hemos difundido las medidas generales porque, como les decía, la prevención para este tipo de afecciones bacterianas como para las infecciones respiratorias en general son las mismas. No hay ningún protocolo particular, no está indicado el cierre de escuelas ni de cursos. Por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver la fumigación como pedían en otras épocas. La fumigación está destinada a los insectos, a eliminar insectos, y esto no se transmite a través de insectos, o sea, no tiene ninguna relación lógica pedir una fumigación por este tipo de casos. Y lo que tiene que asegurar cada colegio, cada institución, es la higiene habitual de sus aulas, de sus salones, de sus espacios públicos, que los lugares que ocupan los niños se les pase un paño con agua y lavandina, los picaportes, los baños, las barandas de escaleras, incluso en los jardines, los juguetes, que tengan una higiene habitual. No hace falta una higiene con otras técnicas por este tipo de afecciones, que por otra parte son las infecciones esperadas para esta época del año. O sea, no estamos hablando de situaciones especiales, o sea, la gripe, sea A, sea B, cualquiera sea el virus respiratorio, es la enfermedad esperable para esta época del año, y cualquier infección respiratoria son las infecciones esperables para esta época del año. No hay desarrollo de vacunas para esta bacteria y, como les decía, las medidas generales. Lo que sí se sugiere es tener las vacunas del calendario oficial al día, porque por supuesto una persona que ha transcurrido, por ejemplo, una infección viral, cualquiera sea, pero por ejemplo varicela, que sí tenemos en el calendario, esa persona que pasó una infección aguda está más susceptible para evolucionar de una manera más tórpida si llega a contraer ya sea estreptococo o cualquier otra bacteria. Entonces, tener al día las vacunas del calendario oficial, que son muchas, y eso nos ayuda para que nuestro organismo esté más fortalecido y tenga más herramientas para cursar de una manera favorable cualquier otra infección, como en este caso que no disponemos vacunas. Esta bacteria existió y existe y va a seguir existiendo. Las infecciones que habitualmente provoca esta bacteria son infecciones de carácter leve, moderado, y estas infecciones
con esta evolución tan tórpida, son situaciones excepcionales. Se está estudiando esta bacteria por si tiene alguna característica diferencial propia que no tienen en general los otros estreptococos. Se están evaluando por biología molecular, todavía no tenemos los resultados, pero también tiene que ver el estado inmunológico del paciente, el buen estado general y absolutamente la gran mayoría de estas infecciones evolucionan como evolucionaron siempre, de una manera sumamente favorable. Las recomendaciones generales de siempre, que no le damos tanta importancia, pero realmente son muy importantes para prevenir, no solo para cuidarnos nosotros, sino para continuar transmitiendo este tipo de infecciones. El lavado de manos y el aislamiento de la persona que está con muchos síntomas, que se quede en su casa hasta que transcurran unos días y así evitar seguir propagando ya sea el virus de la gripe o cualquier otra infección respiratoria.